Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ¿ni 200 denarios de pan bastarán para que a cada uno le tocara un pedazo de pan? Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Hermanos en Cristo, nuestro Señor resucitado, vencedor de la muerte, que nos abre las puertas a la vida eterna, pues Él es la luz que vence las tinieblas del pecado. Dejemos que Dios ilumine nuestra vida, que podamos comprender por nuestro pensamiento su palabra en este viernes de la segunda semana del tiempo pascual, por medio del Evangelio de San Juan en este capítulo 6. Este capítulo 6 nos narra a nosotros un acontecimiento que nos hace capaces de reconocer por medio de nuestra fe a Jesús como profeta, puesto que Él no solamente muestra su poder en su palabra, sino también nos da a conocer su misericordia en su obrar. Por eso, este pasaje de la Sagrada Escritura lo conocemos como la multiplicación de los panes. Jesús se encamina y la multitud va a su encuentro. Jesús se encuentra en Tiberíades y la gente se motiva a buscarlo por los signos que ha hecho, por las curaciones, y la gente se motiva a buscarlo porque Él habla con toda autoridad, muestra su misericordia en sus palabras, da a conocer la justicia, y Él muestra el obrar de Dios por medio de su rostro misericordioso. Así pues, Jesús, al mirar tanta gente, después de su enseñanza, se muestra interesado
en el quehacer de las personas. Y por eso le pregunta a Felipe que cómo podrán hacerle para que esta gente pueda comer. Felipe es cuestionado. Jesús apela a la voluntad, Jesús apela a la fe de Felipe. Felipe inmediatamente hace referencia a la cantidad de dinero que se necesitaría. Pero Felipe nunca se pone a reflexionar, nunca busca la ayuda en los demás. Jesús sacia el hambre que experimenta el hombre en su peregrinar. Lo hace por medio de su palabra, pues le enseña como quien tiene autoridad. Reconocen a Jesús como un profeta. Están acompañados por Jesús y se sienten seguros. Lo escuchan con gran admiración, olvidándose del alimento que necesitan ellos en su vida diaria. Jesús, viendo la necesidad de ellos, por medio de sus discípulos, se interesa por el hambre de quien ha ido a su encuentro y quiere que ellos pongan, sus discípulos, por obra su fe. Sin embargo, los discípulos solamente actúan de una manera natural, preocupándose por cómo le harán para conseguir tanto pan y alimentar a tanta gente. Sin embargo, es el hombre de los panes y pescados quien se muestra con fe, quien muestra su generosidad al compartir lo que lleva para el camino. Él manifiesta su fe en obras. Jesús es el peregrino del Padre y reparte para nosotros también lo que ha recibido del Padre y lo comparte con nosotros por medio de su palabra, por medio de esos signos vitales para que el hombre crea, pues la dureza de su corazón le ha impedido a él buscar el rostro de Dios. Es por eso que Jesús muestra su poder al recibir los 5 panes y los 2 pescados, dando gracias a Dios. La gratitud nos hace a nosotros capaces de recibir la bendición de Dios. Por eso algo muy importante es ser agradecidos para ser bendecidos. Jesús multiplica en el hombre de fe la generosidad para ser dador de vida en su experiencia de Dios. Pidamos a Dios nos conceda a nosotros ser generosos y entregar todo lo bueno que somos y tenemos, y así Dios haga su obra en aquel que le falta fe. Dios nos bendiga y nos acompañe. Dios nos manifiesta a nosotros su misericordia.